de regreso en MAP TV y nos encontramos en su segmento Frente a Frente. Recibimos a la directora de la Dirección de Cooperación Multilateral del Ministerio de Economía, Desarrollo y Planificación. Está con nosotros Sandra Lara. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Bueno, nosotros hemos dedicado todo el mes a la mujer y hemos decidido invitar a esas mujeres importantes de nuestro tren gubernamental y que muchas veces no son tan conocidas y que damos la oportunidad aquí en MAP TV acercando la administración pública a los ciudadanos dominicanos, bueno, que se den a conocer y también nosotros conocer un poco más de las funciones y responsabilidades y en ese sentido nos gustaría saber cuáles son esas competencias de la Dirección de Cooperación Multilateral. Sí, es bueno ratificar que esta dirección pertenece al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Existe un viceministerio que está conformado por 4 direcciones, sí, donde la cooperación multilateral es una de ellas. Hay otra que es bilateral. Sí, bilateral, otra regional y otra dirección que coordina la cooperación y genera información estadística de los proyectos y de las iniciativas que ejecutamos y negociamos. Pero de manera específica, la Dirección de Cooperación Multilateral tiene como su principal función, como lo establece la ley del ministerio, es la negociación, gestión y seguimiento a los proyectos de cooperación de fuentes multilaterales. Y enfatizamos proyectos de cooperación no reembolsables, porque cuando hablamos de cooperación internacional, en el sistema internacional se entiende como cooperación internacional préstamos blandos de multilaterales que son reembolsables, claro, pero adicional, en la parte más importante, los proyectos de cooperación no reembolsables. ¿Qué son esos acuerdos no reembolsables? Sí, esos acuerdos, hay varias categorías. Hay uno que son los marcos de cooperación. Inclusive algunos de ellos llegan a ser ley en el Congreso de la República. Okay. Por ejemplo, con la Unión Europea, el Acuerdo de Cotonú es el acuerdo de referencia global de cooperación de la República Dominicana. Incluye otros temas de comercio, incluye otros temas, digamos, de relaciones políticas con el país. Entonces, ese acuerdo lo negocia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. Entonces, luego, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores negocia ese acuerdo, entonces el Ministerio de Economía ya va en lo concreto a negociar esos proyectos de desarrollo del país. También existe el marco de cooperación con todo el sistema de Naciones Unidas, que es un acuerdo marco donde se alinean las prioridades nacionales, digamos, con las prioridades del sistema de Naciones Unidas. Claro. En este periodo, para nadie es un secreto que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos que es la guía fundamental de la cooperación internacional de muchos de los organismos. ¿Cuáles son esos proyectos no financieros? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos a los no reembolsables o son diferentes? En ocasiones hay de los dos tipos. Hay proyectos que son puramente financiamiento, eso no lo manejamos en el ministerio. Hay proyectos que son cooperación, solamente cooperación, eso lo manejamos directamente en el ministerio, junto con las sectoriales que ejecutan, porque el rol de nosotros es más de búsqueda de recursos y de apoyo a las sectoriales para que el país pueda aprovechar bien la cooperación. Y proyectos que son combinados, que es un poco por la condición que tiene República Dominicana, que ya no es un país que es un país de renta media alta, entonces eso le da una categoría, un interés de recibo de cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Nicaragua, Haití están en primera línea de recibir cooperación. Nosotros, como estamos un poco más desarrollados, entramos, digamos, en un segundo nivel de interés de la cooperación y eso, digamos, es una variable importante a la hora que los cooperantes destinan los recursos. Y hay proyectos que son combinados, que hay una parte de cooperación y hay una parte de financiamiento. ¿Cuáles son esos organismos multilaterales que tienen esa alianza con República Dominicana y que pueden también formar parte de estos proyectos no financieros? Sí, por ejemplo, la Unión Europea es el organismo multilateral que deposita más ayuda no reembolsable a la República Dominicana. Okay.
también las agencias del Sistema de Naciones Unidas, agencias y fondos. En este caso particular, el PNUD, que es muy conocido en el país, el UNICEF, que tiene como temática fundamental el apoyo al desarrollo de los niños y las niñas y los adolescentes, el Fondo de Población, el Banco Mundial. Hemos logrado que el Banco Mundial, aunque es un banco que fundamentalmente realiza financiamiento, pero hemos logrado atraer asistencia técnica para apoyar el desarrollo institucional de alguna de las entidades públicas, el Banco Mundial, el UNPA, el Banco Europeo de Inversiones también tiene un proyecto combinado de financiamiento con donación. Digamos que del lado multilateral está la FAO, está el Fondo para el Desarrollo Agropecuario, son varios que tienen en el país. La Comisión Económica para América Latina también tiene algunas iniciativas de proyectos. ¿Cómo se traduce eso en beneficio de los dominicanos? Por ejemplo, estos acuerdos no reembolsables, estos compromisos no financieros de esos organismos multilaterales que llegan al país a través de la Dirección de Cooperación Multilateral, ¿cómo eso beneficia a nosotros, los ciudadanos dominicanos? Sí, mire, esos acuerdos marcos se materializan en proyectos específicos, con montos específicos, con compromisos del cooperante, compromiso del gobierno dominicano y compromiso de la institución ejecutora. Solo para mencionar un tema, una prioridad de este gobierno como política pública está el tema de generación de empleo y apoyo a los jóvenes y a las mujeres con espíritu empresarial. Entonces, hay un proyecto de la Unión Europea que lo gestiona en la cotidianidad el Ministerio de Industria y Comercio, que ha apoyado directamente a las microempresas y a las pequeñas empresas. Por ejemplo, otorgando recursos para que se certifiquen en capacitación, apoyándole en que se formalicen, digamos, son variables. Hay otros proyectos que del FIDA, del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que apoya a las mujeres y los jóvenes y a las asociaciones y cooperativas para desarrollar iniciativas en los territorios. Este es un proyecto, tiene financiamiento, pero es un proyecto importante porque en el Ministerio de Economía hay un eje de transversalización, de territorialización de las políticas. O sea, que no solo las inversiones de nuestro gobierno sean en los territorios urbanos, sino que lleguen a provincias lejanas. Ese proyecto se ejecuta. Muchas veces son las poblaciones más vulnerables. De hecho, está pensado así, que los proyectos de cooperación no reembolsables lleguen a los grupos más vulnerables. Entonces, ese proyecto define junto con la organización una iniciativa de desarrollo económico, apoyo a cultivo de tilapia, apoyo para mejorar prácticas más amigables al medio ambiente para producir casabe. Entonces, eso ya el beneficiario directo son los ciudadanos, son las ciudadanas. Ese es el grueso de los proyectos. Una microempresa que recibe, por ejemplo, hay un proyecto muy importante de apoyo a la prevención de violencia de la mujer, que es un apoyo de la Unión Europea y lo ejecuta el Ministerio de la Mujer. Está apoyando esa campaña que hace el Ministerio de No Violencia. Hay muchas iniciativas que en ocasiones el ciudadano, la ciudadana, no sabe que es con fondos de cooperación, pero hay muchas que se pueden mencionar. Qué bueno que usted toca ese punto de que el ciudadano muchas veces no sabe o no se entera. ¿De qué manera eso se transparentiza? ¿Cómo podemos ver cómo se utilizan esos fondos, cuántos fondos entraron y cómo se está destinando a cada uno? Porque es muy importante que la población sepa y que conozca en estos momentos de población empoderada que tenemos. La transparencia es sumamente importante. ¿Cómo la gente puede tener esa constancia? Una de las innovaciones que ha hecho la gestión del ministerio es generar un sistema de información estadístico de los proyectos de cooperación no reembolsable. Te doy unos datos. En cooperación multilateral tenemos 28 iniciativas. De esas 28 iniciativas, 10 son con fondos de la Unión Europea y 18 son con fondos del Sistema de Naciones Unidas, por un monto de $78 millones y la Unión Europea por alrededor de 400 millones de pesos dominicanos, digamos esos números. Entonces, pero en la página del Ministerio de Economía hay una sección
que tú entras, que es cooperación internacional. Okay. Y hay una base de datos interactiva que el propio ciudadano puede accesar y puede saber cuáles son los proyectos, cuáles son los proyectos que hay en la provincia de Dajabón, cuántos proyectos tiene la Unión Europea, cuánto se ha ejecutado. Entonces, está esa base de datos. También nosotros recibimos solicitudes variadas de información, desde periodistas, de la prensa, desde estudiantes. Ayudamos a muchos estudiantes que trabajan en el tema de cooperación y de los propios cooperantes, les servimos información, recibimos esas solicitudes y le damos esa información. O sea, que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquier cooperante, cualquiera que le interese, cualquier institución pública que le interese tener información estadística sobre la cooperación no reembolsable en la República Dominicana, puede acercarse al Ministerio de Economía de manera específica, al Viceministerio de Cooperación Internacional. Aunque los datos, y perdón que te interrumpa, adelante. También generamos un informe de cooperación internacional del año 22, está disponible también en la página del Ministerio de Economía. Muy bien, todo eso está reunido ahí para que la gente pueda accesar y con un clic pueda enterarse de todo lo que está pasando en el país con esos fondos de cooperación internacional. Muy bien. Yo tengo una pregunta sobre la función de la Oficina del Ordenador Nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo. ¿En qué consiste? Bueno, ese fue un modelo que ya no está o va a estar vigente hasta que se firme el nuevo acuerdo. Esa es una figura que utilizaba la Unión Europea, que ese, digamos, era el referente, la autoridad gubernamental que aceptaba la Unión Europea para gestionar y negociar los proyectos de cooperación. Esa figura estuvo vigente hasta con el acuerdo de Cotonú. Ya hay un nuevo acuerdo negociado por la República Dominicana y el resto también de los países de África, Caribe y Pacífico, y la Unión Europea no está firmado porque es un tema que le corresponde a la Unión Europea, pero esa figura ya no va a tener vigencia en el país. Pero esa figura no va a tener vigencia en el acuerdo como tal. Entonces, la figura que ordena, que trabaja con los proyectos, es la figura del Ministerio de Economía, que es el rector de la cooperación no reembolsable en la República Dominicana. Entonces, esa gestión que hacía el ordenador de fondos europeos, la ejecuta o la viene ya ejecutando el Ministerio de Economía, que se le otorga, es una competencia de la ley. ¿Cuáles son esos proyectos que podemos esperar de la DIGECOM? Bueno, hay muchos proyectos. Tenemos proyectos con el Ministerio. Bueno, de hecho hay alrededor de 22 instituciones públicas involucradas. Y algunas 5 instituciones no gubernamentales involucradas. Pero realmente la cooperación que a nosotros nos corresponde gestionar es la cooperación que le entra al gobierno dominicano. Claro. Es la cooperación con las ONG la manejan ya por lo regular los propios cooperantes. Bueno, nosotros vamos a continuar teniendo proyectos de apoyo a la microempresa, tenemos proyectos de apoyo a las familias rurales, tenemos proyectos de prevención del embarazo de niñas, niños y adolescentes. Tenemos proyectos de prevención de violencia de género. Vamos a continuar teniendo proyectos de apoyo a las MIPYMES. Bueno, hay un proyecto de $900,000, un proyecto modesto pero muy interesante que su principal objetivo es desarrollar lo que se le llama la economía de cuidado. Sabe que en el país hay muchas familias que tienen, las mujeres sobre todo, tienen la responsabilidad de cuidadoras. Claro. Entonces se está gestionando un proyecto para capacitar a esas mujeres y y hombres también que puedan profesionalizar el servicio de cuidadora. Entonces, una familia se le puede proveer ese servicio, se van a crear cooperativas como empresas comunitarias. Entonces, en los sectores hay 2 pilotos, uno en Azua y otro en Santo Domingo Norte. Entonces, esos pilotos van a desarrollar esas cooperativas, comunidades empresariales, y también le van a dar el servicio a esa familia que lo requiera, y así los cuidadores, que por lo regularmente son mujeres, tienen la posibilidad de ir al mercado a buscar
llegar a insertarse en el mercado de trabajo. ¿Cómo las personas se enteran de este tipo de ayudas, de este tipo de cooperación? ¿Cómo pueden las personas decir, bueno, yo encajo en este grupo, voy a tratar de optar por este beneficio? Correcto. Una cosa importante decir es que todos esos proyectos de cooperación están alineados a las políticas públicas que el gobierno ha priorizado. Claro. Cada una de esas iniciativas obedece a una línea de trabajo del plan plurianual del sector público, digamos, que es el principal instrumento de planificación y de guía de las ejecutorias del gobierno dominicano. Entonces, en la formulación del propio proyecto se consultan a los ciudadanos, se consultan a las comunidades. Ese es un tema también de que se enteran los ciudadanos. Claro. También los propios proyectos en sentido general hacen actividades de búsqueda de los beneficiarios. Por ejemplo, para nosotros poder trabajar en un proyecto de Dajabón, que vamos a transferir recursos en las próximas semanas, esperamos, nosotros trabajamos con el Consejo de Desarrollo Provincial. Okay. Entonces, ese Consejo de Desarrollo Provincial está conformado por las autoridades locales y por las organizaciones civiles principales de la provincia. Entonces, ya abrimos, por lo regular, abrimos el escenario de búsqueda de beneficiarios en ese espacio. En ocasiones hacemos contacto directamente con las ONG, que son aliadas en los territorios para ejecutar los proyectos, y en ocasiones también vamos directamente ya a los territorios identificando cuáles sean. ¿Se alían también con el CIUBEN? Sí, claro, el CIUBEN, sí, cuando los datos estadísticos. Sí, hay varios proyectos que los beneficiarios son beneficiarios de familias pobres. Entonces tomamos la base de datos del CIUBEN con el índice de calidad de vida y ahí también se identifica. Hay varias fuentes de identificar. Lo que sí hay que destacar que los proyectos siempre hacen un esfuerzo de acercamiento para atraer a los beneficiarios se entiende, son los participantes en esos proyectos de cooperación internacional. Ya para finalizar, nos queda un minutito solamente. Sí me gustaría saber, ¿esto se hace anualmente? ¿Estos territorios de colaboración ponen eso en su plan anual o se ve esto afectado? Por ejemplo, le pregunto porque estas guerras en Europa, por ejemplo, ¿pueden afectar esta cooperación no financiera? Por lo regular, los documentos así generales, que son los marcos generales de cooperación, son a 5 años. Okay. Y las fechas varían, depende del cooperante. En el caso de cooperación multilateral, ya tenemos negociado el nuevo marco de cooperación con la Unión Europea y con Naciones Unidas. Okay. Digamos, hay un compromiso. Por lo regular, el país ejecuta un porcentaje muy alto de esos proyectos y de manera, digamos, específica, por lo regular, los cooperantes cumplen los compromisos financieros con los que se comprometen. Okay. Valga la redundancia. Claro, y qué bueno que así sea, que estos compromisos lleguen a la población donde tienen que llegar y que sea una cooperación multilateral también de nuestra parte, porque en cierto sentido le damos unos beneficios importantes a esas naciones porque es una colaboración mutua y qué bueno que así siga y que así sea. Eso habla muy bien del bienestar de la República Dominicana, de esta gestión de gobierno, de cómo se ha ido colaborando, de cómo se ha ido cumpliendo con esos objetivos y qué bueno que así sea y que siga por mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, gracias a ti. Bueno, pues nosotros continuamos con más contenido aquí en MAP TV. Tras la pausa, no se mueva. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.